Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que el tiempo no vuelve, que los momentos se van y que lo perdido no se puede recuperar. Pero, ¿y si hubiera una forma de revivir los instantes más hermosos de tu vida? ¿De volver a sentir lo que creías olvidado? Esta es la historia de Ana, y de un misterioso reloj de arena que le enseñó que el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Ana había dejado de creer en el amor. Había amado con todo su corazón, y había sido lastimada. Con el tiempo, se convenció de que el amor no era para ella. Que era algo pasajero, una ilusión que tarde o temprano desaparecía. Hasta que un día, caminando sin rumbo por la ciudad, encontró una pequeña tienda de antigüedades. En la vitrina, entre libros viejos y objetos polvorientos, había un reloj de arena diferente a cualquier otro que había visto. Su vidrio era cristalino, y la arena en su interior brillaba con un resplandor dorado. Intrigada, entró en la tienda. El dueño, un anciano de mirada sabia, le sonrió. «Es un reloj especial», dijo. «No mide el tiempo, mide los recuerdos». Ana se rió con incredulidad, pero algo dentro de ella la impulsó a comprarlo. Esa misma noche, en la soledad de su habitación, giró el reloj de arena. Y entonces, todo cambió. De repente, ya no estaba en su cuarto. Estaba en la playa, sintiendo la brisa cálida y la risa de alguien a su lado. Se giró y vio a Luis, el amor de su vida, mirándola con esa sonrisa que solía hacerla sentir en casa. El recuerdo era tan vívido que podía oler el mar, sentir la arena entre sus dedos, escuchar su propia risa. El reloj de arena se vació, y Ana despertó en su habitación, con lágrimas en los ojos. No había sido un sueño. El reloj le había devuelto un instante de su pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, lo giró de nuevo. Ahora estaba en un parque, bajo la lluvia. Recordó ese día, había discutido con Luis, pero él la abrazó y le dijo: «No importa cuánto discutamos, siempre quiero estar contigo». De pronto, Ana se dio cuenta de algo. Luis nunca se había ido. Él siempre estuvo ahí, en cada recuerdo, en cada risa, en cada lágrima. No se habían separado porque dejaron de amarse. Se separaron porque el miedo los venció. Ana sintió una punzada en el corazón. ¿Y si aún estaban a tiempo? Al día siguiente, con el reloj en su bolso, buscó a Luis. Él abrió la puerta sorprendido. Habían pasado años, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Te extraño», susurró Ana, con la voz temblorosa. Luis sonrió. «Yo también». Y en ese instante, entendió que no necesitaba el reloj para volver a vivir esos momentos, porque ahora tenía la oportunidad de crear nuevos. A veces, creemos que el tiempo se lleva todo, pero el amor verdadero nunca se pierde. Siempre está ahí, esperando que tengamos el valor de darle una segunda oportunidad. Tal vez, en tu vida también haya un reloj invisible marcando los recuerdos que aún puedes recuperar. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.